Hola, mi nombre es Rebeca y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña del libro Jane Eyre por Charlotte Bronte. Jane Eyre es una niña huérfana cuya infancia se ve marcada por la desdicha, pues tanto su tía como sus primos la tratan muy mal, de verdad muy mal. Un día su tía decide mandarla a una escuela para que ella pueda aprender ahí y también para alejarla de ella y de su responsabilidad. Mucho tiempo después, Jane Eyre decide trabajar como institutriz y es contratada por el señor Rochester en Thornfield Hall para instruir a la pequeña Adele. Sin embargo, poco a poco van surgiendo algunos sentimientos entre el señor Rochester y Jane Eyre. Y digamos que las cosas se complican, hay mucho drama y muchos secretos empiezan a salir a la luz. Esta historia es mucho de romance, es mucho de feminismo, tiene varios elementos que la hacen perfecta. Ahora hablemos del personaje de Jane Eyre. El personaje de Jane Eyre a mí me parece un personaje súper admirable, un personaje que es orgulloso pero no vanidoso, un personaje muy humilde, un personaje muy adelantado a su época, muy fuerte y que lucha por lo que quiere. Ella sabe lo que quiere y ella no se deja por nadie. Ella es muy segura y sabe lo que quiere y no deja que nadie más le haga. Y justamente el personaje de Jane Eyre muestra que el hecho de ser mujer o el ser pobre no significa que eres alguien inferior. Creo que eso no tiene nada que ver, son cosas totalmente superficiales. Lo que se debe de tomar en cuenta es quién eres, qué clase de persona eres. Ahora hablemos del personaje del señor Rochester. La verdad es que a mí no me gusta el personaje del señor Rochester, pero no porque no me guste es que sea malo, simplemente pues a mí no me gusta, pero no es un personaje malo, de hecho me parece un personaje muy bien desarrollado, un personaje que si bien es como amargado y no sé, es como que varias cosas, pero creo que tiene una razón de ser. Y no es que sea totalmente justificable, pero digamos, es una persona mayor que ha vivido muchísimas cosas. Y creo que detrás de toda esa amargura, de todo lo que ha vivido, aún se esconde, ahí vive por dentro una persona amorosa y una persona con muchos sentimientos y con mucha humildad. Ahora, este libro la verdad me pareció una lectura súper ágil, lo terminé muy rápido. Al principio me costó un poco agarrarle, pero poco a poco vas enganchándote mucho más en la lectura. La pluma de Charlotte Bronte me parece súper ligera, no es muy descriptivo, que es un conflicto que yo tengo continuamente con varios libros. La verdad es que es descriptivo, pero lo suficiente, ¿saben? Va mucho al grano, nunca como que se desvíen cosas, va muy directo a cada escena. Para nada aburrido, me pareció totalmente entretenido, o sea, estaba demasiado picada. Este libro es hasta ahora mi libro favorito por muchos factores. Uno de ellos, pues como ya les dije, es el personaje de Jane Eyre, que a mí me encanta. Si bien el romance me emocionó bastante, pero no es como que lo primordial del libro. También hay muchos valores que te enseña en este libro. Hay algo que me gusta mucho y es que el hecho de, como les digo, el hecho de ser pobre, el hecho de ser mujer, no te hace una persona inferior. Y en esos tiempos donde las mujeres hombres y mujeres se tienen que casar con personas de su mismo nivel socioeconómico, en este libro esto se rompe totalmente, no tiene por qué ser así, no tiene por qué el dinero ser un factor para que tú te cases con alguien, esto es ya obligación. Creo que el hecho de casarse o el hecho de enamorarse va mucho de sentimientos y no exactamente de cuál es tu nivel socioeconómico. Y esto es una de las cosas que este libro te muestra, que es un amor muy libre, ¿saben?
y por eso es que me gusta. Ahora les quiero hablar sobre esta edición que yo tengo. Esta es del sello de Austral y de Editorial Planeta. Como saben, Austral ha sacado como muchas versiones de clásicos así, que vienen como dibujitos referentes. La verdad es que es un poco grande. Esta edición tiene 668 páginas, pero la verdad es que yo no veo la letra muy pequeña. La verdad la veo un poco mediana. Creo que está decente. O sea, yo no creo que esté muy grande. Los márgenes sí son un poco pequeños. Sí están bastante cortitos. Pero no sé, creo que la letra está bastante bien. Como verán, marqué muchos post-its. Y en cuanto a la traducción, yo no tuve ningún problema. No encontré errores, o tal vez los vi, pero pues estaba muy picada en la historia que ni siquiera les puse mucha atención. Pero no sé, yo recomiendo mucho esta edición. La encontré en descuento, me costó como 100 y tantos, 170 o algo así. Creo que normalmente está en 200 pesos, pero vale muchísimo la pena. Sí se desgasta un poco la portada porque no es como que un material muy fuerte, pero yo creo que con forrarla igual queda súper bien. Y esta es mi edición. Ahora les quiero hablar un poco sobre la autora. La autora es Charlotte Bronte, es una de las famosas hermanas Bronte, pues entre ellas Emily Bronte, Anne Bronte y pues Charlotte Bronte. Charlotte Bronte fue una novelista inglesa cuya obra más reconocida es Jane Eyre, la cual se publicó en 1847 bajo el seudónimo de Currer Bell. Un seudónimo, que será un paréntesis aquí, es un apodo que principalmente autoras usaban hace algunos siglos, y lo utilizaban porque en esos tiempos el hecho de que tu nombre sea femenino y de que sean autoras femeninas, digamos que las personas le restaban valor, lo cual no tiene absolutamente nada de sentido, pero pues así era antes. Entonces ellas optaban por poner un nombre masculino y así se les diera el reconocimiento que merece y no se les denigrara por ser mujeres. Muchas autoras usaron los seudónimos. De hecho, autoras de hoy en día usan seudónimos. No sé si exactamente por la misma razón, que yo creo que no, porque ya hay muchísimas autoras femeninas, todo el mundo las lee y a nadie le importa que sean mujeres, pero hay algunas que siguen usando estos apodos. Y bueno, eso fue todo por la reseña de este libro. La verdad es que a mí me gusta mucho la ambientación, me gusta mucho cómo retrata la época de ese entonces. Y no sé, este personaje de Jane Eyre muy adelantado a su época me parece un misterio, porque en su momento el libro se publicó como Jane Eyre, una autobiografía, y pues por lo mismo es como que una autobiografía de Charlotte Bronte, pero sé que hay partes que son como inventadas. Sé que hay unas que sí son como de su vida, hay personajes que tienen este nombre, pero en la vida real pues eran personas muy cercanas a ellas. Y creo que eso también le da un valor extra a la historia, que la autora pudo retratar una visión del mundo diferente a la que se tenía en ese entonces, y que hoy en día podemos visualizarlo desde esta perspectiva, desde muchos siglos después, en una época, bueno, en una sociedad donde ya no es tanto como la época de 1800. Pero no sé, es muy interesante conocer, como les digo, esta historia, estos personajes, esta época, cómo funcionaba la sociedad, cómo se trataba a las mujeres en esa sociedad, cómo funcionaba el matrimonio y todo ese tipo de cosas que son bastante importantes. A mí la verdad este libro me parece una joyita. Por favor, léanlo, a mí me encanta, me parece un libro muy bueno. Y pues sí, les recomiendo esta editorial, si no hay muchas otras que pueden optar. Esta la de Porrúa, que Porrúa es 100% calidad. Pero pues sí, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video.